parte de la comida. ¿Sí? En este caso, como estábamos hablando de autismo, quienes conocen del tema, yo creo que se han dado cuenta o saben que cuando hablamos de autismo, muchas veces se tienen lo que son las rabietas. Y las rabietas son aquellas como berrinches que se dan de una forma más extrema que un berrinche normal, ¿no? El niño puede llegar a insultar, a golpear, a pegar, a aventar cosas o incluso a romperlas cuando hay esta parte de autismo. Y entonces pues otra de nuestras funciones es precisamente saber cómo vamos a controlar al niño, cómo vamos a hacer que el niño pueda tranquilizarse cuando sucede estas rabietas, ponerlo en un lugar seguro, pero ojo, lo más importante es también mantener a los demás compañeros en un ambiente seguro. Entonces, cuando yo me daba cuenta, en este caso, que a veces él ya se empezaba a poner agresivo, ya empezaba a molestarse, pues lo que hacía como mi función de psicoterapeuta acompañante era precisamente sacarlo del salón, tranquilizarlo, ponerle a lo mejor algunas estrategias de respiración, si es que se podía. A veces no se podía porque el niño tampoco lo permitía, porque su enojo era tan grande. Entonces, lo que hacíamos era que él pues tuviera también ese tiempo fuera, ¿sí? Aquí, en este caso, pues yo le tenía que decir, cuando estés más tranquilo, volveremos al salón de clases. Y entonces le daba un tiempo, que son unos minutos. A veces lo dejábamos en el columpio, a veces simplemente donde él quisiera sentarse o a dibujar, que era alguna cuestión que a él le calmaba. Y después de esos minutos era regresar y preguntarle, fulanito, ¿ya te sientes mejor? Si fulanito me decía que sí, de una manera tranquila, entonces el niño podía integrarse nuevamente al salón. Pero si el niño obviamente te contestaba de una manera agresiva, de una manera enojada, pues entonces continuábamos con esos minutos hasta que el niño te decía que ya estaba tranquilo y podía regresar a su salón de clases. ¿Por qué era importante esto? Porque si el niño se quedaba dentro del salón con los demás compañeros, la rabieta, el enojo iba aumentando y eso hacía que él pudiera llegar a aventar mochilas, llegar a aventar útiles escolares o incluso mesabancos. Entonces, esto era una manera también de protegerlo a él y que protegiera a los demás. Ojo, cuando se da este tiempo fuera, como en estos casos que a veces hacemos las maestras sombra, es estar con el niño todo el tiempo, no es dejarlo y abandonarlo e irnos, no, no es como un castigo. Tenemos que entender que no es un castigo, sino que es algo que estamos haciendo para que el niño se pueda regular y él pueda entender qué está sucediendo para que pueda integrarse, ¿sí? Porque estamos hablando de situaciones muy específicas. En este caso, cuando ya el niño lograba calmarse, muchas veces él se daba cuenta, era consciente de lo que había sucedido o cómo había reaccionado y entonces él mismo entraba al salón y muchas veces pedía incluso esas disculpas a sus compañeros. Recuerdo mucho que les decía, compañeros, discúlpenme, estaba muy enojado. Y como sus compañeros sabían y cuál era la condición, pues entonces aceptaban las disculpas y le decían, no pasa nada, fulanito, ¿sí? Entonces,